Muchas gracias, Alex. Así es, estoy en la buena compañía del doctor Franklin Peña, nuestro cirujano favorito de esta casa de Extremo a Extremo. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes y con los amigos y amigas que diariamente ven este programa. Estoy segura que este tema va a ser del interés principalmente de esas dominicanas que viven en el extranjero, dígase Estados Unidos, Europa, y que tienen pensado hacerse una cirugía plástica en República Dominicana. Así es, muchas pacientes, muchas personas que viven fuera pero que son dominicanas, regularmente nos visitan para hacer un procedimiento estético, un procedimiento de cirugía plástica y reconstructiva. Y ahora está muy en moda el turismo de salud, no solamente para cirugía plástica, sino también de otras especialidades. ¿Qué es necesario saber y hacer antes de venir a hacerse una cirugía en República Dominicana si vives en el extranjero? Lo primero es saber exactamente qué uno se quiere hacer. ¿Necesita una lipo? ¿Necesita algo en los senos? ¿Qué tipo de cirugía? Si es en el abdomen, si es una abdominoplastia, si es una lipo. Es muy fácil hoy investigar en Google, poner el tema bajar de peso, poner el tema cirugía plástica, poner cirugía en Santo Domingo y así averiguar qué cosas necesito, cuántos hijos he tenido, qué cirugía me conviene y luego seleccionar el doctor. Es muy importante. Importante porque estás poniendo tu vida, tu integridad física, tu salud en manos de esta persona. Entonces, ¿cómo saber yo de tantos nombres que me arroja ese listado en Google? ¿Qué médico es el ideal para hacerme esa cirugía? Es muy importante, sobre todo las recomendaciones. Si ya una amiga tuya, tu mamá, una tía se ha operado con un doctor, es bueno valorar esa opción. Y además buscar información en internet sobre ese doctor. Tener 2 o 3 opciones siempre es muy importante. No consultar con un solo doctor, sino tener siempre una segunda opinión. Y eso se puede hacer muy fácilmente a través de internet, en Google, buscar el nombre de un doctor. Ya después que uno sabe qué cosa se quiere hacer, bueno, decidiste, tuve un bebé, tengo los senos caídos y me quiero operar los senos. Lo primero es saber qué cosa te quieres hacer. Luego, elegir 2 o 3 doctores, tener opinión de cada uno, tener el presupuesto de cada uno, son detalles que pueden variar. Y a partir de ahí, hacer un contacto inicial con la oficina de ese doctor para saber cuánto cuesta y qué arreglos hay que hacer para venir a operarse. Hay mujeres que vienen y le dicen, doctor, yo solamente tengo 15 días para hacerme esta cirugía. Pedí un permiso en el trabajo, tengo que viajar a República Dominicana, hacerme todo, resolver en una semana y pico, tal vez, y retornarme entonces a mi país, al país donde resido. Eso Fíjate, no es Jenny, un poco riesgoso. claro, el riesgo es lo que debemos de reducir en cirugía plástica porque son pacientes que están sanos y que quieren estar mejor. Sí. Entonces no va el paciente ni el doctor a buscarle un problema porque se puede evitar. Lo mejor es saber, una cirugía de seno necesita estar la paciente aquí por lo menos 15 días, pero no puede llegar e irse a los 15 días, sino que debe de contar por lo menos con 3 días de antelación de su llegada a la fecha de operación, en la que se hace la evaluación, los análisis y se evalúa de qué tamaño van a quedar los senos, por ejemplo. Y a partir del día de la operación contar 15 días. De modo que sería en un viaje redondo 18 días mínimo. Si una persona no cuenta con la recomendación de su doctor de que necesita 15, 18, 21 días, dependiendo de la cirugía, es mejor que no se opere, que lo haga en otro viaje, que lo haga en un tiempo posterior, para que así las cosas tengan el mínimo riesgo. Hay cirugías pequeñas, como los párpados, la nariz, la papada, las bolsas de Bichat, que se realizan con menos tiempo, quizás una semana de recuperación, pero debe de seguir las indicaciones del doctor. ¿Debe una persona acompañarlo a la cirugía y luego ya posterior a dicha cirugía ayudarle con los cuidados? Siempre, siempre es necesario. No puedes ir tú sola a operarte, es algo muy serio. Necesitas que un familiar te acompañe en todo momento y que te ayude incluso a tomar la decisión de operarte o no. Hay veces que en la consulta el paciente llega con un familiar y el familiar entiende el límite de lo que se puede o no se puede hacer, o entiende el compromiso que conlleva someterse a una cirugía. Sí, porque debe ser una persona también con ciertos conocimientos Claro, para que te que se pueda pueda, cuidar, claro, que la paciente tenga el compromiso de saber que por 15 días no puede ir a la playa, no puede ir a una fiesta, no puede conducir, fumar, no puede conducir tampoco, dependiendo del tipo de cirugía. Entonces hay veces que hacer el hecho, esfuerzo físico. claro, relaciones sexuales, el hecho de que esté acompañada
con un familiar o con un amigo o amiga cercana, ayuda a tomar una muy buena decisión. Si es lo mismo si la persona vive, por ejemplo, aquí en Santo Domingo o en el interior del país, como también, por ejemplo, si la persona vive en Estados Unidos, ¿sería igual, sería el mismo caso a si reside en Europa, por ejemplo? Buena pregunta. Por ejemplo, alguien que vive en Punta Cana se opera. Regularmente los pacientes los dejamos de un día para otro. Se opera hoy y al día siguiente puede ir a Punta Cana, o a Barahona, o a San Juan, o a Baní, a cualquier pueblo donde se quede, si es de aquí del país. O si vive fuera y tiene familiares en uno de esos pueblos, también puede irse al día siguiente. Pero no es lo mismo para un paciente que vive en Estados Unidos y otro que vive en Europa. ¿Por qué? Porque la altura de un vuelo y la cantidad de horas de un vuelo son distintas. Alguien que viene de Estados Unidos puede que dure 2 o 3 horas en el aire y la presión atmosférica influye en cómo está la circulación de los vasos sanguíneos de las piernas. Eso con el fin de prevenir trombos, tromboembolias, coágulos, como se denomina comúnmente, y un paciente que viene de Europa necesita esperar 3, 4 días antes de someterse a la cirugía. Llega al país, te hace los análisis hoy, pero no te puedes someter a cirugía hasta que pasan 3 o 4 días. Mientras que alguien que viene de Estados Unidos, 2 o 3 días es suficiente dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a hacer. Eso es nuevo, un protocolo de seguridad internacional en cirugía plástica que hace más de 5 años no se conocía. Era desconocido, pero actualmente los riesgos han demostrado en múltiples estudios que la altura y la presión atmosférica a la que se somete un paciente en un vuelo no es la misma si es un vuelo continental de Estados Unidos aquí o transcontinental si viene de Europa. Una última cosita, pacientes en sobrepeso que quieren someterse a una cirugía plástica. La cirugía plástica es para pacientes que están en su peso o en sobrepeso. Tu peso ideal, 130. Si tienes 150, te puedes operar. Pero si llegas a obesidad y tienes 190 o 180, o el índice de masa corporal no alcanza por la diferencia entre la edad, entre la estatura y el peso, si el índice de masa corporal no es el adecuado, no te puedes operar. Pacientes obesos tienen que bajar de peso y luego someterse a una cirugía. Muchísimas gracias, doctor. Creo que quedó todo muy claro. Encantado de compartir con ustedes. Igual. Recuerden nuestras redes sociales como Dr. Franklin Peña y recordar que es muy fácil tener un presupuesto. A través de las redes sociales o de WhatsApp puede enviar unos datos básicos de la edad, del peso y recibir un presupuesto de acuerdo a la cirugía que le interese en 24 horas. Excelente. Mucho gusto. Muchas gracias. Como siempre, información muy acertada y muy clara para todas aquellas personas interesadas en someterse a un proceso quirúrgico. Ahora sí, nosotros seguimos en el número 1, ya casi llegando a las 4 de la tarde. Violeta Ramírez, síguelo.